Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 73. La lectura de hoy se encuentra en Génesis capítulo 26, versículos 1 al 16. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí es desierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ayer quedamos en el momento en que Esaú le vendió la primogenitura a su hermano Jacob, y él pagó con un plato de comida. Vimos que ambos tomaron malas decisiones. Esaú menospreció, es decir, no tuvo en cuenta el alto valor que representaba la primogenitura, y Jacob se aprovechó de la necesidad de su hermano en ese momento. El tiempo siguió avanzando, y un día comenzó otra vez un periodo de hambre. ¿Sabes qué es un periodo de hambre? Es una cantidad importante de días en que no llovía y entonces no se podía sembrar, pues se perdería las semillas plantadas. Y por supuesto no había cosechas. Entonces empezaba a faltar la comida para las personas, pero también para los animales. Isaac había heredado casi la totalidad de las riquezas de su padre Abraham. Tenía muchos animales para cuidar y posiblemente una gran cantidad de siervos que alimentar. Entonces decidió ir al rey de los filisteos llamado Abimelec. Más adelante en la historia, los filisteos serían grandes enemigos del pueblo de Israel. Cuando llegó a donde estaban los filisteos, Dios le habló y le dijo que no vaya a Egipto, como había hecho mal su padre Abraham, sino que se quede en ese lugar, y le prometió que lo cuidaría a él y a su descendencia, y le daría esas tierras. Entonces Isaac obedeció
y se quedó allí. Los hombres de aquel lugar le preguntaron por Rebeca, pues, como dice la Biblia, era de hermoso aspecto. Isaac, por miedo a que le pasara algo a él, mintió diciendo que era su hermana. Otra vez alguien miente diciendo la misma mentira. Dios le había dicho que lo iba a cuidar. ¿Por qué entonces mintió? Un día el rey Abimelech vio cómo Isaac trataba a Rebeca y se dio cuenta que era su esposa y no su hermana. Entonces se enojó con Isaac y le dijo: ¿por qué no mentiste? Mira si alguno quería casarse con ella y cometía un grave pecado. ¡Qué vergüenza! Nuevamente podemos ver qué feo es mentir, y por eso Dios dice que no debemos hacerlo. No pases vergüenza como Isaac. Además, había puesto en peligro a su esposa. El rey entonces mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Uy, ¿por qué el rey reaccionó así? Primero, porque vemos que Dios seguía cumpliendo su promesa: te cuidaré. Y segundo, porque el rey Abimelech, a pesar de ser bastante poderoso, entendía que el Dios de Isaac era el mismo Dios de Abraham, y las cosas que había hecho eran maravillosas, cosas que solo hace un Dios verdadero y todopoderoso. Aunque no adoraban a Dios, los reyes de aquel entonces respetaban y temían a Dios por las maravillas que hacía. Entonces Isaac comenzó a sembrar en esa tierra. La Biblia dice que ese año cosechó 100 por 1. ¿Sabés qué significa 100 por 1? Que de cada semilla que plantaba cosechaba 100. ¡Qué magnífica cosecha! Entonces Isaac se hizo muy rico. Tuvo además muchas ovejas y vacas y enormes cosechas. Entonces los filisteos le tuvieron envidia. Iban y tapaban con tierra los pozos de agua para que ni Isaac, ni sus siervos, ni sus animales tuviesen agua. Entonces el rey Abimelech le dijo que se vaya, porque ahora Isaac era más poderoso que él. Qué gran lección nos deja la Biblia, la palabra de Dios, con esta historia. Cuando Isaac mintió, todo fue vergüenza. Pero cuando todo salió a la luz, Isaac reconoció su mentira y comenzó a obedecer a Dios, quedándose en ese lugar como Dios le había mandado. Dios mismo empezó a llenar su vida de bendiciones, que aún el rey Abimelech, con todo su poder, y todos los filisteos, con su envidia, no pudieron parar. En este momento, en nuestro país, también estamos pasando momentos difíciles, pero las promesas de Dios siguen vigentes. El Señor Jesús dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, Él se encargaría de que todo lo que necesitemos sea añadido sin faltar nada. Confía en Dios y lleva las bendiciones de Él a tu casa. Piensa en esto: Isaac prosperó muchísimo, más que los filisteos que vivían en la misma región. En lo que hacen los que honran a Dios se ve la diferencia. Esa es la mano de Dios. Pregunta para el día de hoy: ¿qué puedes hacer hoy para llevar las bendiciones de Dios a tu casa? Oremos. Querido Dios Padre, gracias porque tus promesas son eternas. Ayúdame a buscar tu reino y tu justicia, así puedo llevarte tus bendiciones a mi hogar. Te pido también por las autoridades de nuestro país, para que ellos también busquen tu reino y tu justicia, y toda nuestra patria sea bendita. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web Estudio de la Biblia diadía.odoo.com.
Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.